Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de palabra de verdad y de proceso. Yo soy Ángel Jesús Olea y estás en el canal y ministerio Fe, Proceso y Propósito. Un lugar donde no hablamos desde la perfección, hablamos desde la transformación. Este mensaje nace desde una realidad que muchos viven y pocos se atreven a decir. Hay momentos donde te dicen que no puedes predicar, que no puedes hablar, que no puedes ministrar, porque tu casa no está completamente edificada. He venido preparando este mensaje, pero hoy vamos a entrar en una verdad profunda, bíblica y espiritual. Dios no espera que tu vida esté perfecta para usarte. Y haremos ahora mismo la oración de inicio de este programa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este momento, por esta palabra y por esta asignación. Señor, que no sea mi voz, sino la tuya. Que no sea mi pensamiento, sino tu espíritu. Que toda persona que escuche este mensaje sea tocada, confrontada, sanada y levantada. Dios edifica lo que está roto, restaura lo que está caído y activa lo que el enemigo quiso apagar. Hoy declaramos que esta palabra no vuelve vacía. Hoy declaramos que el proceso tiene propósito. Y hoy declaramos que tú no esperas para usar a quien has llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una mentira muy sutil que se ha metido en la iglesia, en los sistemas, en las estructuras y hasta en la mente de muchos creyentes. La mentira es esta: cuando tengas todo en orden, entonces Dios te usará. Pero si eso fuera verdad, Moisés nunca hubiera hablado, David nunca hubiera sido rey, Pedro nunca hubiera predicado y Pablo nunca hubiera sido apóstol, porque ninguno estaba listo cuando Dios lo llamó. Dios llama gente en proceso. El patrón bíblico que vivimos en la actualidad es el siguiente. Primero arregla tu vida. Primero edifica tu casa. Primero madura. Primero después tú predicas. Y suena lógico, suena muy lógico. Pero no siempre es bíblico. Porque si el requisito fuera estar completamente edificado, nadie podría hablar. Entonces, fíjense en la historia de Job. El hombre que perdió todo y aún así habló. Job es el ejemplo más fuerte del proceso. Perdió sus hijos, su salud, sus bienes, su estabilidad, su paz. Y en medio del dolor seguía declarando y seguía creyendo, seguía hablando de Dios. Job no predicaba desde la victoria, predicaba desde la herida. Y ahí es donde entramos. El problema no es tu proceso. El problema no es que estés en proceso. El problema sería que Dios no estuviera contigo en ese proceso. Pero si Dios te llamó, si Dios te habló, si Dios puso palabra en tu boca, entonces hay una asignación. Hay una asignación. Entonces, si tú te fijas, el profeta que no se sentía listo, ¿quién era? Jeremías. Jeremías dijo: no sé hablar porque soy niño. Y Dios le respondió: no digas que eres niño.
a todo lo que te envíe irás. Y Dios no le pidió perfección, le pidió obediencia. Entonces, la edificación también ocurre mientras caminas. Hay algo que muchos no entienden. Tu casa no se edifica solo antes del llamado. Fíjate, tu casa no se edifica solo antes del llamado, también se edifica durante el llamado. Mientras predicas, Dios te forma. Mientras hablas, Dios te corrige. Y mientras ministra, Dios te sana. El proceso no te descalifica, no. El proceso te está preparando. Fíjense, ¿quién fue ungido antes del trono? David. David fue ungido cuando todavía era pastor de ovejas, no tenía palacio, no tenía ejército, no tenía posición, pero tenía algo más poderoso, tenía el aceite. Dios no esperó a que fuera rey para ungirlo, lo ungió primero y luego lo procesó. Dios no funciona como el hombre, no. El hombre dice, primero demuestra, Dios te dice a ti, primero cree. El hombre te dice, primero arréglate. Dios dice, camina conmigo y te voy arreglando. Entonces, fíjense, el llamado no depende de la aprobación humana. Hay algo que hay que entender. La aprobación del hombre no activa el llamado, la voz de Dios sí. Fíjate. La aprobación del hombre no activa un llamado, pero la voz de Dios sí. Y si Dios te dio palabra, esa palabra tiene peso. ¿Ok? Y si Dios te mostró algo, es porque alguien necesita oírlo. Ahora bien, el peligro de esperar demasiado. Mucha gente pasa años en silencio porque siente que no está listo o no está listo. Y el enemigo es feliz ahí, El enemigo es feliz. El enemigo es feliz cuando sabe que tú tienes una palabra para darla. ¿Y qué haces? Te quedas en silencio. Te quedas en silencio por años y años y años, pensando que no estás listo o no estás listo. O porque te dijeron, predica y edifica primero tu casa. Y no le hiciste caso a Dios. Mucha gente pasa años en silencio. Pero ¿sabes qué pasa? Porque cuando tú te callas, se apaga el fuego, se enfría la fe, se debilita el propósito. Porque Dios no te llamó cuando estabas perfecto, te llamó cuando estabas roto. Cuando tú lo habías perdido todo, tú pensabas que era que se te acababa el mundo y era que tú estabas en un proceso y no te dabas cuenta que estabas en un proceso. Pedro, el hombre que negó a Jesús, dígame. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y 3 veces negó a Jesús. Y aún así fue el primero en predicar en Pentecostés. Dios no dijo, espera 10 años para madurar. No te dijo eso. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta, Apacienta mis ovejas. Y Pedro negó 3 veces a Jesús. Ay, señores. Entonces, hay algo poderoso en predicar desde el proceso. Porque cuando tú tengas un proceso, tú le das testimonio a la gente. Pero tú te metes en tu cabeza que te van a criticar, van a hablar de ti, te van a decir, ahí va el que lo perdió todo, ahí va el que se fue a pique, como decimos en Dominicana. Entonces, hay algo bien vivo y bien claro y hay que tenerlo bien pendiente. Porque ya no hablas de teoría, hablas de verdad. Ya no hablas desde un libro, hablas desde la vida. No hablas de los testimonios vivos que has vivido en tu vida. Tú los das en prédica,
en las predicaciones como testimonio. Y créame que eso impacta, porque eso es un proceso que Dios te está llevando para que para edificar a través de tu testimonio. Por eso se llaman testimonios. Ahora bien, yo he preparado en el día de hoy una serie para edificación. Y esta es la base de todo lo que viene, Pero hay algo muy simple y muy claro. Dios no espera que estés completamente edificado para usarte. Te usa, y mientras te usa, te edifica. Ahora bien, si hoy sientes que no estás listo, no tienes todo en orden, tu casa todavía está en proceso, recuerda esto: Moisés tampoco estaba listo, David tampoco estaba listo, Pedro tampoco estaba listo, pero Dios lo llamó. Y si Dios te llamó, el proceso no te detiene, el proceso te empuja. El proceso te empuja. Y hay que tenerlo bien pendiente. Entonces, fíjense, hay algo que cuando el proceso te empuja, es la escuela principalmente. Cuando el proceso es la escuela del llamado. Fíjense, cuando el proceso es la escuela del llamado, el error de creer que primero viene la estabilidad. Y muchos han creído por años algo que suena sabio, pero no siempre es bíblico. Primero estabilidad, después ministerio. Pero en la Biblia el patrón es otro. Primero el llamado, luego el proceso, y después la formación, y finalmente la expansión. Y después va la expansión, etc. Entonces, fíjense, Pablo llamado en medio del desorden interno. Porque Pablo no empezó siendo perfecto. Venía de perseguir cristianos, tener un orgullo espiritual y cargar culpa interna. Y aún así, Dios lo llamó. Y mientras caminaba, Dios lo fue quebrando, formando y transformando. El proceso no es castigo, Escucha esto con atención, porque cambia toda la perspectiva. Tu proceso no es castigo, tu proceso es entrenamiento. Dios no te está destruyendo, te está construyendo. Dios no te está quitando, te está preparando. Dios no te está retrasando, te está alineando. Jesús mismo pasó por proceso. Jesús pasó por proceso. Díganme ustedes, piensen, ¿no pasó por proceso? Antes de predicar, Jesús pasó por ¿cuánto? Por 40 días en el desierto, hambre, tentación y soledad. Y después de eso comenzó su ministerio. Pero aquí está lo poderoso. Es más, lo voy a repetir. ¿Pasó cuántos días? 40 días. ¿Pasó qué? Hambre. ¿Qué pasó más? Tentación. Luego soledad. Y después de eso comenzó su ministerio. Entonces, aquí está lo poderoso. Jesús no salió del desierto perfecto, salió fortalecido. Y quizás tú no estés en un desierto, pero estás en una caída libre, que tú sientes que te vas con todo, que no tienes nada, que se perdió todo, que tu familia, que esto, que lo otro. Pero es el proceso divino de Dios. A eso le llama entrenamiento. Cuando tú entras a la guardia, a la marina de guerra, al ejército, ¿qué hace? Te mandan si te entran en el ejército, te mandan para la selva. Te mandan a un entrenamiento de resistencia, de fortaleza, de inteligencia, de sabiduría, de todo. Tú practicas todo. Lo mismo es. Dios te lleva en un entrenamiento donde entras en el proceso y en el propósito que Él tiene para tu vida. El desierto no te descalifica, no. Hay gente, fíjate, hay gente que cree que porque está en el desierto no puede hablar, no puede ministrar, no puede enseñar. Pero el desierto es donde Dios más habla.
es donde más revela, es donde más forma. Y fíjate, el peligro de la perfección como excusa. Díganme ustedes, ¿cuál es la trampa espiritual más sutil? ¿Sabe cuál es? Esperar ser perfecto para servir. Porque eso suena muy humilde, pero muchas veces miedo disfrazado. Cuando estés mejor, predico. Cuando todo esté en orden, sirvo. Y cuando sane completamente, hablo. Y pasan años y años y años y nunca se habla. Nunca hablan. ¿Cuántos años pasó Moisés en el proceso? ¿Cuántos años pasó Moisés en el proceso? 40 años en el palacio, en el desierto y guiando al pueblo. 40. Pero Dios lo llamó cuando estaba escondido. Bonito, ¿eh? Dios lo llamó cuando estaba escondido. No cuando estaba en su mejor momento, cuando estaba pastoreando ovejas. ¿Cuándo lo llamó Dios? Cuando estaba pastoreando ovejas. El llamado te encuentra en la realidad. ¿Ok? Entonces, Dios no te llama en una fantasía. Te llama en medio de tus luchas, en medio de tus caídas, en medio de tus preguntas, porque ahí es donde el corazón está más sensible. Job es la voz en medio del dolor. Job no dejó de hablar de Dios porque estaba sufriendo. Al contrario, sus palabras, fíjate, sus palabras más profundas salieron del dolor, en el dolor, ahí, en esa intimidad. Fíjate, imagínate que la intimidad tuya sea con el dolor. Pero ese dolor, él tenía a Dios en el centro de su corazón. Ahí habló de la soberanía de Dios. Ahí habló de la eternidad. Ahí habló del Redentor. El proceso sacó revelación. Tu herida también te habla. Tu herida te habla. Hay una verdad poderosa. Las personas conectan más con una herida sanando que con una vida perfecta. ¿Y saben por qué? Porque la herida muestra humanidad y el proceso muestra fe. Y la restauración muestra a Dios. Cuando te quieren callar por lo que estás viviendo, esto pasa mucho. Esto pasa mucho. La gente ve tu proceso y asume que no puede ser usado por Dios. Pero Dios ve tu proceso y ve el material de un mensajero de la palabra, un mensajero del testimonio vivo que Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, existe y permanecerá siempre en tu corazón y en tu vida. Porque Pedro caminó sobre el agua y se hundió. Pedro caminó sobre el agua y se hundió. Pedro tuvo fe. Pedro dudó. Pedro cayó y aún así Jesús no lo sacó del grupo, no lo reemplazó, no lo desechó, lo levantó. El llamado no se cancela por tus momentos bajos. Fíjate, si Dios tuviera que cancelar cada llamado por cada caída, nadie quedaría en pie. El llamado es más profundo que tus errores, más grande que tus momentos bajos, más fuerte que tu temporada difícil. Pero la diferencia entre perfección y dirección es que Dios no busca perfección, busca dirección. No busca gente sin problemas, busca gente caminando hacia Él. No busca gente sin proceso, busca gente rendida. Y ahí es donde nace el fuego del proceso. Hay una clase de predicación que solo nace en el fuego. No se aprende en libros, no se aprende en seminarios. Se aprende en el dolor, en la pérdida, en la lucha interna.
Ahí se forma la autoridad espiritual. Hay una autoridad que no es de posición, no. Esto es algo muy importante de entender. Hay autoridad espiritual que no viene de un título, viene de un proceso. No viene de una plataforma de redes sociales, ni de iglesia, ni de ministerio, nada de eso, no. Viene de la intimidad con Dios. No viene de lo que tienes, viene de lo que has sobrevivido. Y cuando Dios te usa en medio de tu formación, esto es una de las cosas más poderosas del reino de los cielos. Que Dios te usa mientras te estás formando. Mientras estás aprendiendo, te usa. Mientras estás sanando y mientras estás creciendo, Dios te usa. Ahora bien, ahora vamos entrando en la recta final. La casa también se edifica en el camino. Sí, es muy importante que se edifique la casa, que haya estabilidad, que haya orden, pero muchas veces la casa se termina de edificar mientras caminas con Dios. ¿Y sabes algo? Te voy a decir una palabra profética y directa. Dios no te llamó cuando estabas perfecto. Te llamó cuando estaba disponible. Y lo que Él empieza, Él lo termina. ¿Sabías eso? Que Dios no te llamó cuando estabas perfectamente ya ready. No, nada de eso. Dios te llamó cuando estabas perfecto. No te llamó en ese momento. Te llamó cuando estabas disponible. Y lo que Él empieza, Él lo termina. Porque hay algo que debes entender. Cuando Dios te llama, algo se activa, pero también algo se levanta en contra. ¡Ay! Entramos en la guerra. Escucha esto. Escucha esto. Cuando Dios te llama, algo se activa. Automáticamente se activa. Pero también algo se levanta en contra. Se levantan en contra cuando Dios activa en tu vida el proceso, el entrenamiento. Cuando Dios te llama, algo se activa, eso sí, de una. Pero también algo se levanta en tu contra. En contra de lo que Dios ha activado para ti. ¿Y saben algo? Muchas veces la primera resistencia no viene del mundo, viene de cerca. Opinión, crítica, duda, juicio. Te dicen, no, este no sirve, mira, este cayó, etcétera, etcétera. Personas que aún queriendo ayudarte te dicen, no es el momento, todavía no estás listo. Primero arregla tu vida, primero edifica tu casa. Y aunque suena muy lógico, suena lógico, a veces puede convertirse en una carga espiritual. ¿Sí? Le explico en ese sentido, así de simple. ¿Qué pasó con José? José soñó y lo odiaron. José solo contó un sueño contó José, un solo sueño. José solo contó un sueño y nada más. Y eso fue suficiente para que sus propios hermanos lo rechazaran, lo vendieran y lo traicionaran. El llamado no empezó con aplauso, empezó con rechazo. Y el precio de tener visión, cuando Dios pone algo dentro de ti, no todos lo van a entender y no todos lo van a aceptar, ni tampoco lo van a apoyar. No lo van a apoyar. La oposición no siempre es maldad.
no siempre es maldad. Esto es importante entenderlo, ¿eh? Simple. La oposición no siempre es maldad. Esto es importante y le voy a decir por qué. Muchas personas que dudan de ti no lo hacen por maldad. Lo hacen por precaución, por temor y por su propia experiencia. Pero aún así, ay, no pueden decidir tu llamado, no lo pueden decidir. Fíjate, Nehemías construyendo bajo ataque. Nehemías estaba edificando el muro y mientras edificaba el muro recibió críticas, burlas, ataques, presión, pero él entendió algo poderoso. Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. No puedo descender así de simple. Un segundito. Ok, ahora sí. Entonces, cuando te quieren bajar del propósito, vamos a ver. Siempre habrán voces que intentarán desanimarte, cuestionarte, frenarte, callarte. No siempre por maldad, a veces por miedo, a veces por miedo. Le explico por qué. La segunda posición es la interna. Me dicen si se escucha bien. Perdón, señores, que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por nuestro canal de TikTok. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Bendiciones. Ahora bien, esta es la más fuerte, tu propia mente, Pensamientos como: ¿quién soy yo para hablar? No estoy listo, todavía tengo luchas. Mi vida no está en orden. Y sin darte cuenta empiezas a callarte solo. Empiezas a callarte solo y es donde tú tienes que darte cuenta de algo simple. Si Moisés también se descalificó, Moisés le dijo a Dios: no sé hablar, no soy el indicado, envía a otro. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios no cambió el llamado, porque cuando Dios decide usar a alguien, no se equivoca. No se equivoca. El enemigo ama el silencio. Hay algo que el enemigo busca más que tu caída: tu silencio. Porque si te callas, no ministras. No ayudas, no impactas, no cumples propósito y el reino pierde terreno. El miedo a no ser suficiente. Muchos no predican porque sienten que no están listos, pero si esperas sentirte completamente listo, nunca vas a empezar. Porque el crecimiento ocurre caminando. Fíjate, cuando David llegó al campo de batalla, su hermano mayor le dijo: yo conozco tu orgullo, ¿qué haces aquí? Lo menospreció, lo juzgó. Pero David no estaba ahí por orgullo. David no estaba ahí por orgullo. Estaba ahí por propósito. No todos entenderán tu asignación. Y está bien eso, porque el llamado no depende del entendimiento de otros, depende de la voz de Dios. La tercera posición es el pasado.
Esta es una de las más pesadas, los errores, tus decisiones, caídas, temporadas oscuras, etc. Y muchas veces ese pasado regresa como una voz diciendo: no eres digno. ¿Y sabes qué? Pablo, un hombre marcado por su historia, fíjate, Pablo persiguió cristianos y aún así Dios lo levantó como apóstol. Su pasado no canceló su llamado. Su pasado se convirtió en parte de su testimonio. Y Dios redime historias. Dios tiene una forma poderosa de trabajar. Toma lo que fue oscuro y lo convierte en luz. Toma lo que fue doloroso y lo convierte en mensaje. Y toma lo que fue en error y lo convierte en enseñanza. ¿Ah? Porque cuando el proceso te hace dudar de ti, hay momentos donde te preguntas: ¿de verdad puedo? ¿De verdad Dios me llamó? Y si no soy suficiente. Pero aquí está tu verdad. Dios no llama a los capaces, capacita a los llamados. Y fíjate que Job estaba destruido. Fíjate en esto. Job estaba tan destruido y en lugar de apoyo recibió juicio. Le dijeron: algo habrás hecho. Esto es tu culpa. Pero Dios sabía la verdad. No todo el mundo que ve lo que Dios ve en ti. La gente ve el momento y Dios ve el destino. La gente ve el proceso, pero Dios ve el propósito. La gente ve el proceso y Dios ve el propósito. Y la gente ve la lucha, pero Dios ve la formación. Y la oposición también forma carácter. Si nadie te cuestionara, no crecerías igual. Y si nadie dudara de ti, no buscarías más a Dios. Si todo fuera fácil, no habría profundidad. Y fíjate, una verdad profética y clara y simple: la oposición no significa que estás fuera del propósito. Muchas veces significa exactamente lo contrario, que estás caminando hacia Él. Si hoy estás sintiendo presión, si sientes voces en contra, si sientes dudas internas, recuerda esto: José fue rechazado, David fue criticado, Moisés dudó, Pablo tenía pasado, Job fue juzgado y aún así Dios lo usó. Porque Dios no espera y tampoco retrocede. Dios te dará la fuerza siempre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él sanará tus heridas internas. Él romperá cadenas del pasado y te levantará en medio del proceso. Y ninguna voz humana, ninguna duda interna habitará sobre tu vida. Y apagará lo que tú encendiste. Lo que el Señor encendió en tu vida, nadie lo apagará. Ay, Dios mío, santo eres, Señor Jesús. Santo eres. Ahora bien, ahora vamos a entrar en una parte más bíblica. Vamos a entrar en las epístolas sobre servir a Dios en medio del proceso. ¿Por qué las epístolas fueron escritas a gente imperfecta? A iglesias en formación, a creyentes con luchas reales. Y aún así, Dios lo estaba usando. Pablo no escribió a iglesias perfectas. Escribió a iglesias con conflictos internos, problemas morales, inmadurez espiritual, divisiones, dudas, y aún así
las llamaba santos, escogidos y llamados. La carta a los romanos, fíjense, la carta a los romanos enseña algo tan poderoso, que la gente fue declarada justa antes de estar completamente transformada. Esto es clave total. Dios no espera que estés terminado para reconocerte. Te reconoce y luego te forma. En Corintios, una iglesia llena de problemas y aún así usada. La iglesia de Corinto tenía divisiones, pecado, desorden, inmadurez. Y aún así Pablo le escribe y le dice: llamados a ser santos. No les dijo cuando se arreglen entonces serán parte del reino. No, les habló como gente escogida en medio de su proceso. Ahí es donde todo cambia, porque demuestra una verdad profunda. Dios trabaja con gente en construcción, no con estructuras terminadas. Si abres el libro de Gálatas, volver a la gracia. En Gálatas, Pablo confronta una mentalidad peligrosa: creer que primero hay que ser perfecto para poder caminar con Dios. Y Pablo les dice claramente: empezaron en el espíritu y ahora quieren terminar en la carne. Es decir, van a depender ahora de su propia perfección. Y en el libro de Efesios, identidad antes de madurez. En Efesios, Pablo declara algo poderoso. Primero establece quién eres, después te enseña cómo vivir. Primero hay una identidad, luego una conducta. Primero un llamado y luego una formación. Y en el libro de Filipenses, Dios termina lo que empieza. Aquí está una de las declaraciones más poderosas de las epístolas: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, si tú te das cuenta, esto confirma todo el mensaje de esta serie. Dios empieza aunque no estés listo y luego te va perfeccionando. Y es donde nos damos cuenta, y es algo muy importante. La iglesia primitiva era una iglesia en proceso. La iglesia del Nuevo Testamento estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba fallando, estaba madurando, y aún así Dios la estaba usando para cambiar el mundo. En el libro de Timoteo, un joven inseguro en el ministerio. Timoteo tenía tanto temor, tenía una inseguridad y tenía juventud. Y Pablo le escribe y le dice: ninguno tenga un poco tu juventud. En otras palabras, no dejes que tu proceso te haga sentir menos, porque estés en un proceso de caída, que esa caída no te haga sentir menos. Porque Tito, la carta a Tito muestra algo claro: el liderazgo se forma caminando, y no todo se aprende antes. Muchas cosas se aprenden mientras sirves. Y ahí donde entra también el libro de Hebreos: crecer en medio de la presión. Los creyentes estaban siendo perseguidos, tenían miedo, estaban cansados, y el mensaje fue: no retrocedan, sigan adelante. Que me va a tocar la cara. En Hebreos, no sé qué pasó aquí con la red, pero bueno, los creyentes estaban siendo perseguidos, tenían miedo y estaban cansados, y el mensaje fue: no retrocedan, sigan adelante. En el libro de Santiago, la prueba produce madurez. Santiago dice algo que conecta directamente con todo lo que estamos hablando. La prueba produce paciencia, y la paciencia produce madurez.
Y el proceso te está formando. Entonces, si miras a Pedro no escribió desde la teoría, escribió desde haber caído, desde haber fallado, desde haber sido restaurado. Y por eso sus palabras tienen peso. Y es donde las epístolas confirman estas verdades. Ningún creyente del Nuevo Testamento estaba perfecto, y aún así predicaban, servían, lideraban, impactaban, porque el crecimiento ocurre en el camino. El evangelio no es para perfecto. El evangelio es para gente en lucha, gente en formación, gente en proceso. Si no fuera así, nadie podría servir. Dios no espera. Las epístolas lo confirman. Pablo no le dijo a las iglesias: cuando sean perfectas, entonces Dios las usará. No le dijo eso. Le dijo: Dios ya está obrando en ustedes. Y una palabra profética sí está en proceso. Las epístolas son pruebas bíblicas de que puedes creer, servir, hablar y ser usado mientras Dios te siga formando. Porque Dios te seguirá formando, porque ese es el proceso. Las epístolas son el retrato de una iglesia real, no perfecta, no terminada, pero llena del Espíritu. Y eso demuestra algo muy poderoso. Dios no espera, Dios forma en el camino. Y es donde quiero terminar con esta oración. Darle gracias a todos los que nos han escuchado en estar en esta transmisión. Y gracias a Dios Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha puesto las palabras correctas que salgan de mi boca, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme en tu palabra que no tengo que estar terminado para caminar contigo. Gracias porque en medio del proceso tú sigues obrando en mi vida, formando mi carácter, fortaleciendo mi fe, y usa mi vida para tu gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias por estar en sintonía con Ministerio Fe, Proceso y Propósito, un ministerio para edificar para la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias a todos ustedes. Muchas bendiciones. En el nombre de Jesucristo, la acompañe siempre. Amén y amén.